He probado unos AirPods bastante especiales, como veis tienen pantalla y esto es algo que Apple había patentado hace ya bastante tiempo. De hecho estaréis viendo por aquí algunas imágenes de cómo sería esta implementación dentro de las propias aplicaciones como Apple Music o incluso otras aplicaciones para grabar diferentes sonidos. Aún así, en este vídeo os voy a hablar de este concepto, cómo funciona realmente, cómo es y si verdaderamente es útil, ya no solo en estos AirPods que obviamente no son originales, sino en el futuro con los AirPods ya originales. Y aunque Apple tiene patentada esta idea, ya sabéis que en China el tema de las patentes es algo bastante ambiguo y ahí cada uno se busca un poco la vida. Así he conseguido estos AirPods aproximadamente por $20, la verdad súper barato, y me ha llegado en apenas unos días. Y antes de nada aclarar que esto realmente no son AirPods, ¿vale? Son una imitación de los AirPods, serían como una especie de auriculares Bluetooth que son unos AirPods falsos y por tanto no lo recomiendo porque están infringiendo un poco la patente de Apple. Aún así vamos a ver un poquito cómo se parecen estos a los AirPods del futuro. Y que no son reales ya lo sabemos prácticamente al abrir la caja, al hacer el unboxing. Como veis vienen envueltos en un plástico muy simple la propia caja y la caja, bueno, es bastante sencilla, muy simple, incluso la impresión de las imágenes se ve un poquito cutre. Aún así, bueno, trae también un cable USB-C, USB-C, un accesorio también para sujetar nuestros AirPods, la correa, y también incluso unas almohadillas de diferentes tamaños que, por decirlo así, se agradece al tener diferentes repositorios por si alguno se nos pierde. Después de esto, aquí ya tenemos el propio estuche con pantalla que la verdad parece magia, porque os voy a aclarar que sí funciona al menos bastante bien cuando se conectan nuestros AirPods a nuestro iPhone, que se hace de una manera totalmente normal y sencilla. De hecho, se llaman como AP9 cuando se conectan a nuestro iPhone, por tanto no hay ni rastro de la palabra AirPods. Aún así, bueno, como veis físicamente se parecen mucho, y es que en cuanto a diseño son prácticamente iguales. El estuche es bastante especial con esa pantalla, pero si quitamos la pantalla tiene el mismo diseño. Los altavoces aquí abajo, aunque es cierto que tienen un sentido diferente, en vez de estar a la izquierda están a la derecha, y también este pequeño enganche para la correa en la parte derecha, y luego también el diseño del auricular no tiene nada de especial. De hecho es una copia prácticamente exacta, con los mismos botones y las mismas aberturas en los mismos sitios, y con el auricular incluso los mismos huecos que tiene el original, y en la calle la verdad que podría pasar perfectamente como el original y nadie se daría cuenta. Eso sí, ojo, vamos a ver la pantalla, que es lo interesante. La pantalla es una pantalla LED que, bueno, al ser el fondo de color blanco, la propia pantalla de color negro se integra bastante bien y se ve bastante bien, ojo. Además podremos calibrar el tema del brillo de la propia pantalla, que esto es una función bastante interesante, y para empezar tiene la posibilidad de elegir entre bastantes idiomas. Está el español, el inglés, el italiano, el chino, el japonés, bueno, un montón de ellos, y esto también se agradece porque hay veces que solo está en inglés y en chino y yo me pierdo un poco. Aún así, ojo, porque tenemos muchos idiomas. También nos dice la hora, la batería del estuche, la batería de cada auricular concretamente, así como un indicador de Bluetooth para saber si tiene conexión en ese momento con el iPhone o no, y así cambiar de color. Esto, ojo, porque es una funcionalidad que puede ser interesante de cara al futuro. Y bueno, después tiene diferentes pantallas o secciones, es decir, la hora con la fecha, para que podamos saber exactamente en qué día vivimos. Un botón de like, esto lo veo un poco innecesario porque la verdad no tiene ninguna utilidad ni funciona. Luego también una cámara que tampoco tiene ninguna utilidad. En concreto me indica el volumen actual del Bluetooth en el iPhone cuando le pulso y poquito más. Tiene también un flashlight, es decir, una luz de flash que pone la propia pantalla en blanco. Tampoco añade mucha funcionalidad, pero bueno, aquí viene un poco lo más útil, que son los botones de reproducción. Es decir, vamos a poder controlar la música o la aplicación en concreto, en este caso Spotify, directamente desde este propio estuche. Cuando pasamos de canción, cuando vamos hacia atrás, cuando pulsamos en el botón de play, la verdad que funciona bastante bien. Igual el volumen, vamos a poder subir, bajar el volumen, y la verdad que funciona también correctamente, para sorpresa
de nadie. Reducción de ruido, ojo porque tiene los 3 modos de cancelación de ruido directamente aquí. Pulsando vamos a poder cambiar entre ellos. Os voy a ser sincero, el cambio entre cancelación de ruido y sin cancelación de ruido o modo ambiente no es exagerado, de hecho prácticamente no lo vais a notar, pero que sepáis que sí que hay cierto cambio ahí, no sé, de volumen, de cancelación que existe dentro de estos auriculares. Incluso, bueno, pues también tenemos aquí un ecualizador que cambia, no sé qué toca exactamente, tenemos como diferentes modos, pero sí cambia el volumen y la música al completo. Incluso tenemos un temporizador de 5 minutos, 10 minutos, media hora, funciona y os tengo que decir que correctamente. También niveles de luz de la pantalla, esto ya os lo expliqué. Incluso para personalizar la pantalla de desbloqueo tenemos diferentes imágenes como 5 o 6 que nos permiten pues cambiar la imagen que tocamos y vemos en un principio. Y por último la opción de buscar mis AirPods, es algo bastante sencillo, de hecho tienen que estar muy cerca los auriculares, pero vamos a poder reproducirlos individualmente para saber un poco dónde están si los perdemos en cualquier momento. Y como habéis visto, todo esto tiene algo de sentido porque, ojo, yo la opción de poder ver la batería, poder ver incluso la hora o la fecha me puede tener sentido, pero por ejemplo lo de poner temporizador, lo de buscar mis AirPods o un acceso rápido, por decirlo así, a las funciones, es algo que ya podemos hacer directamente con los propios AirPods o si no accediendo al iPhone. Por lo tanto, sería como una opción un poco más rápida para acceder a nuestro dispositivo móvil, pero a través del estuche. Y es que introducir una pantalla hace el propio estuche y en general el precio del dispositivo más caro. El estuche probablemente sea más pesado, es mucho más frágil, por si se cae y se rompe la pantalla, esto tendría muchísimos costes. También más grande probablemente, y lo peor de todo es que consume más batería. Y es que el consumo de batería del propio estuche es muy superior y por tanto nos va a durar la batería pues la mitad de lo que dura sin pantalla o incluso yo diría que hasta un 80% más. Pero a pesar de que de esta manera no le veo mucho sentido, si lo diseñase Apple dentro de su ecosistema puede tener bastante sentido. ¿Pero para qué? Pues ojo, porque Apple lo intentó ya con la Touch Bar del MacBook Pro y la verdad que no le salió bien, tuvo que cancelarlo por el poco uso que le daba a la gente, pero imaginaos que pudiésemos introducir esta pantalla y que funcionase gracias a otras aplicaciones, por ejemplo para ver vídeos de YouTube. Podría tener muchísimo sentido escucharlos y verlos en la propia pantallita como si fuera nuestro iPhone, pero sin sacarlo del bolsillo. Incluso también para audiolibros, el hecho de estar escuchando un libro y poder sacar el estuche de los AirPods para ver por dónde va ese libro o la propia letra del libro podría tener también muchísimo sentido. O incluso si tuviera almacenamiento podríamos usarlo como si fuera un iPod, es decir, con auriculares incorporados y utilizando diferentes aplicaciones dentro de esta pantalla, aunque esto ya sería un proyecto un poquito más elaborado. Lo peor de todo, la propia batería, ya que nos duraría apenas una hora como máximo, ya que el propio estuche es un dispositivo muy pequeñito y por tanto la batería que puede tener sería mínima. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Decidme vosotros qué es lo que pensáis, para qué usos creéis que tiene sentido este estuche con pantalla de AirPods, si creéis que Apple va finalmente a diseñar algo así o que no llegará nunca por sus dificultades técnicas. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Suscríbete si no lo estás, que me ayuda muchísimo, puntúa el vídeo y nos vemos ahora sí en el siguiente. ¡Chao, chao!